Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Plan País. Este programa que es un esfuerzo del Jurado Nacional de Elecciones a través de su canal de televisión para poder llevarles a ustedes la oportunidad de que conozcan con detalle, con el mayor detalle posible, las propuestas de gobierno de los dos partidos que se juegan el 5 de junio, la segunda vuelta electoral en este proceso tan importante de elecciones generales, elecciones al Ejecutivo, al Congreso y al Parlamento andino. Bueno, dicho esto, quiero decirles también que toda la información de las cosas que hablamos aquí están a su alcance en la web del Jurado Nacional de Elecciones. Están al alcance de ustedes en votoinformado.p. Ahí está apareciendo justamente en pantalla. Ahí pueden ustedes revisar los programas, las propuestas, cotejarlas, estudiarlas para tener, por supuesto, un voto más informado. Hoy vamos a hablar del medio ambiente, tema fascinante con múltiples aristas, y lo vamos a hacer comenzando escuchando la propuesta de Fuerza Popular. Fuerza Popular además ha establecido un programa ligado al medio ambiente que está amarrado al tema del desarrollo de la industria extractiva, siendo además como enfoque teniendo mucho respeto por las comunidades y buscando de alguna manera fortalecer el tema de la titulación de tierras, entre otros aspectos de los cuales nos va a hablar Rosa Bartra. Ella es de Fuerza Popular, congresista electa. Yo quiero agradecerle muchísimo que nos acompañe esta noche y que nos ayude a desmenuzar lo que es este plan en temas de medio ambiente. Rosa, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Carlos, muy buenas noches y muy buenas noches a todo el Perú. Saludar en primer lugar esta iniciativa del Jurado Nacional de Elecciones. Creo que en la medida en la que la población pueda contar con información a través de herramientas como estas, vamos a poder de alguna forma educar electoralmente en la búsqueda de ese voto consciente, de ese voto responsable, que haría que los ciudadanos en nuestro país podamos tomar mejores decisiones al momento de emitir un voto y orientar finalmente esta emisión del voto en lo que va a significar desarrollo, progreso, salud, educación, infraestructura y todo lo que nuestro país está necesitando. Totalmente de acuerdo, Rosa. Vamos rápidamente a revisar el plan en relación al medio ambiente por parte de Fuerza Popular. Ustedes han hecho énfasis en las áreas deforestadas y en la generación de un fondo de inversión de largo plazo. ¿Qué significa esto? Nuestro país es un país forestal. Tenemos una aptitud forestal en la sierra, aptitud forestal increíble en la selva e incluso podríamos hablar de aptitud forestal en algunas zonas de la costa. Esta aptitud forestal que genera empleo sostenible, empleo de calidad, que va en armonía con el medio ambiente, que es sostenible en el largo plazo, está absolutamente subaprovechado en nuestro país. La deforestación, por ejemplo, la que ocurre en la Amazonía es dramática. 1,5 millones de hectáreas deforestadas es lo que se estima en los últimos años. 6 veces Lima. 6 veces Lima es el área que se ha deforestado sin ningún tipo de remediación, solo en la Amazonía. Y encima tenemos un aspecto regulatorio en el sector forestal que impide que este pueda ser un incentivo para que un inversionista o las comunidades decidan invertir en el sector y por lo tanto generar ingresos, generar trabajo y además reforestar y ser amigables con el medio ambiente. ¿Cómo funcionaría el fondo? Fuerza Popular plantea, en primer lugar, fortalecer la actual legislación que ya ha tenido unas últimas modificaciones muy saludables para permitir que se hable del término de plantaciones forestales. Cuando hablamos de plantaciones forestales, le estamos dando al sector forestal el mismo trato que se le da a cualquier otro sector del agroindustrial, por ejemplo. Si siembras uva, puedes cosechar uva. Si siembras palta, lo mismo, y la puedes exportar y puedes darle valor agregado, etc. Esto no ocurría en el sector forestal. Tú podías sembrar, podías forestar o reforestar, dependiendo del área en la cual vayas a intervenir, y sin embargo estaba sujeto a una legislación que restringía su comercialización y que te trataba de la misma forma que si se tratase de un bosque. Entiendo. Entonces, por un lado, hay que fortalecer la legislación para permitir la inversión en plantaciones forestales. 1 hectárea de plantación forestal genera 2 y hasta 3 empleos de calidad. ¿Te imaginas el impacto que podría tener si nosotros, a través del Estado, con el apoyo de la banca privada, generamos un fondo que permita que quienes quieran invertir
sean inversionistas privados o sean las propias comunidades a las cuales hay que facilitar la titulación para que eso pueda servir como instrumento de financiamiento con una inversión de largo plazo que se empieza a pagar en el momento en el cual el inversionista cosecha y empieza a pagar este crédito al cual... Plantaciones forestales porque es diferente. ¿Por qué? Porque hablamos de plantación forestal para darle el mismo tratamiento de extracción y de comercialización y además en el traslado, en toda la cadena de comercialización, no tenga las restricciones que actualmente se tienen por las barreras que hay en lo que significa el comercio ilegal de madera. Entiendo. ¿No? El comercio ilegal de madera ha significado realmente una barrera a lo que significa el comercio legal. Entonces, la primera y creo que la más importante propuesta de Fuerza Popular es formalizar a la madera de tal manera que puedas darle valor agregado a través de los CITES, ¿no? Y además impulsar la inversión privada en este sector que es realmente muy importante económicamente para nuestro país. Y con los CITES podrías fortalecer una industria maderera extraordinaria con la madera que hay en el Perú, ¿no? Pero por supuesto, nosotros podemos no solamente mejorar la calidad de nuestros productos, hay madera a la que se le incorpora cobre, madera a la que se le incorpora diferentes tipos de metales, madera con la cual tú puedes hacer construcción sostenible. Seguro. ¿No? Y eso está contenido en el plan de gobierno de Fuerza Popular. Madera, ¿no? Por supuesto que sí. Muchos países del mundo tienen construcciones de madera. En la Amazonía es el material por excelencia en la construcción de casas. Sin embargo, los programas como Techo Propio o Mi Vivienda no contemplan de ninguna forma la incorporación de la madera como material de construcción. Entonces también estamos planteando que las construcciones sean pues de madera que además son más cálidas, son antisísmicas, son económicas y que podrían significar una revolución en la construcción de nuestro país. Entonces, de acuerdo. Son medidas que se han tomado en cuenta en nuestro plan y que estoy segura van a tener un impacto bastante significativo en nuestro país. Y me gusta la idea de plantación porque te obliga, una vez que sacas un árbol, a plantear uno o dos por lo menos, ¿no es cierto? Para que sea sostenible la industria, además. Así, lo que pasa es que cuando tú hablas de una plantación forestal estás hablando de una industria sostenible, de acuerdo, ¿no? De acuerdo, Rosa, me queda claro. Vamos con la gran y mediana minería. ¿Qué van a hacer allí? En la gran y mediana minería tenemos nosotros una serie de proyectos que están paralizados, que están trabados, porque lamentablemente no se ha tomado en cuenta el sentimiento de la población al momento de aprobar estos proyectos. Tenemos el caso dramático de Cajamarca como ejemplificador, Conga. Conga definitivamente ya no va, y no solamente porque el gobierno haya dicho que no va o porque los dos candidatos ahorita en contienda ya han dicho que no va, sino que también el propio inversionista ha dicho que ya no es un proyecto que les resulte rentable. En Cajamarca, los pobladores no han sentido el impacto directo de la minería en su beneficio. Han visto pasar la riqueza que se ha generado incluso a través del canon, sin que esto haya significado que en Cajamarca se reduzca la pobreza, sin que esto haya significado que la población haya mejorado sus estándares de vida, sin que haya significado que las industrias propias de la región, como eran el turismo o la ganadería en sus diversas formas de industrialización, hayan finalmente tenido un impacto positivo. Entonces, y además de eso, ellos lo relacionan directamente con un deterioro de la calidad ambiental de su jurisdicción. Entonces, no solamente no les ha dejado ningún tipo de beneficio directo ni indirecto, porque tampoco se generaron empleos para la gente de la zona, sino que indirectamente tampoco han sentido el beneficio de la industria extractiva minera en mediana y gran escala. Entonces, en Fuerza Popular lo que se plantea es tratar de manera individual a cada proyecto. Cada proyecto tiene una realidad económica, social y hasta política diferente. Nuestro país es muy diverso, muy complejo. Pero la legislación medioambiental es una. ¿Cómo podrías adecuarla? Y es que lamentablemente nuestra legislación es única para un país tan diverso. Entonces hay que fortalecer los mecanismos de participación ciudadana, de tal manera que los hagamos efectivos y podamos legitimar las actividades extractivas. Debemos implementar de manera efectiva la consulta previa, de tal manera que funcione como herramienta de legitimación de los proyectos. Para ustedes la consulta previa es un instrumento valioso. Es un instrumento valioso, qué duda cabe, pero este debe desarrollarse de manera efectiva y de manera completamente participativa, sin sesgos.
de ningún tipo, ni ideológico, menos político, que sea un instrumento de participación efectiva, de consulta efectiva y que finalmente sea un articulador efectivo para que las industrias extractivas se desarrollen en paz social. ¿Debería ser vinculante, Rosa? Mi posición personal es que debería ser vinculante. Sin embargo, todavía nosotros tenemos un camino por recorrer en construcción de democracia, de tal manera que esta vinculación no signifique una traba, sino un facilitador. Entonces, fortaleciendo esto y priorizando además el agua para consumo humano, en primer lugar, en segundo lugar para la agricultura y en tercer lugar para la industria extractiva, entonces estaremos armonizando lo que nuestra población necesita, lo que nuestra población quiere y además lo que nuestro país en su conjunto debe establecer como políticas públicas en la industria extractiva. En la lista que has hecho no has mencionado ganadería, pero también está con agricultura, por supuesto, seguramente. Agricultura, ganadería. ¿No? Es que esto, Carlos, también parte por implementar de una vez por todas en nuestro país lo que significa el ordenamiento territorial. Ah, bueno, eso es un tema mayor, ¿no? Usando herramientas como la zonificación ecológica, económica, de tal manera que puedan funcionar de manera efectiva. 13 regiones de nuestro país ya tienen aprobado mediante ordenanza regional su ordenamiento territorial. Sin embargo, este sigue siendo un ordenamiento territorial que no está articulado de manera global, ¿no? Y hay que avanzar en ese camino, hay que incentivar este proceso de ordenamiento territorial de tal manera que no exista ya el conflicto en el uso del territorio. Si este territorio está determinado que es para la agricultura o es para la ganadería, entonces ya no debemos nosotros de ninguna forma insistir en la aprobación de industria extractiva mediana o gran minería. De acuerdo. Rosa, ¿cómo ligo medio ambiente con minería informal? ¿Cómo van a trabajar ese tema? Esa sí es una palabra mayor, ¿no? Ahí sí hablamos de temas realmente mayores. Nuestro país tiene un número aproximado, porque nadie tiene una cifra exacta, de 400.000 mineros ejerciendo pequeña minería o minería artesanal. Sin respeto por el medio ambiente en su mayoría, sin ningún tipo de regulación en su mayoría. Hay que saludar, y saludo el esfuerzo que ha hecho este gobierno por tratar, en primer lugar, diferenciar la minería informal de la minería ilegal. Y en segundo lugar, por haber implementado mecanismos orientados a regularla. Ha habido niveles de empadronamiento incluso, Sin embargo, hay que también reconocer de manera saludable que este proceso no ha tenido el éxito, ni menos el impacto que uno hubiera esperado. En Fuerza Popular se ha planteado la derogatoria de 2 decretos legislativos que regulan, uno la minería ilegal y el otro el proceso de interdicción. No es una propuesta derogatoria para darle carta blanca a la minería ilegal, sino que en los primeros 90 días, y eso está escrito en el plan de gobierno de Fuerza Popular, no es algo que se esté inventando como se ha sostenido últimamente por la oposición, que nosotros estaríamos buscando la votación de sectores o grupos específicos sin importarnos de forma alguna el medio ambiente. Eso es una gran mentira. Inmediatamente derogados estos decretos y en los primeros 90 días se conforma una comisión multisectorial participativa, que además busca legitimarse mediante la presencia de los gobiernos locales, de los gobiernos regionales, que son los únicos ahora que están al frente de este proceso de formalización, y además los sectores del gobierno central involucrados. Hablamos del Ministerio de Energía y Minas, del Ministerio del Ambiente. Entonces, si nosotros tenemos, y además la sociedad civil, que también debe estar presente, y por supuesto, no podemos dejar de lado dentro de esta comisión multisectorial a los mineros. Los actores tienen que estar presentes también de tal manera que los instrumentos legales que resulten de esta comisión sean realmente aquellos que orienten el respeto por el medio ambiente en primer lugar. Solamente se va a formalizar a aquellas asociaciones, porque hay que buscar la asociatividad, que hayan presentado no solamente el marco regulatorio en documentos, estudios de impacto ambiental y toda la serie de documentos que acompañan a un proceso de formalización, sino que además se hayan asociado y hayan iniciado junto con este proceso la contratación de profesionales que estén al frente de condiciones de seguridad ambiental, de seguridad ocupacional y todos aquellos aspectos relacionados con un proyecto que realmente
le diga al Estado y le diga a los peruanos que van a respetar el medio ambiente, Pero, Rosa, produciendo, por lo tanto, ¿no te un proceso preocupa extractivo que sea armonioso con el medio ambiente? ¿De acuerdo? Pero Bien. ¿no te preocupa que en estas comisiones los representantes de los mineros no sean interlocutores válidos? Es decir, siempre que se llegan a acuerdos aparecen 3 o 4 organizaciones que de pronto no estaban en el mapa inicial y se constituyen como frentes de defensa o se constituyen como la voz autorizada para hablar en nombre de y se genera el pandemonio. La gestión de conflictos socioambientales es otra de las herramientas de las cuales se tiene que hacer uso Ya. para poder garantizar que estos procesos Ok. van a darse sin conflicto. Entiendo. Hay que recordar que precisamente han sido estas voces autorizadas las que han trabado Así todo es. mecanismo de diálogo y que han llegado a situaciones de violencia inaceptables en un próximo gobierno de Fuerza Popular. Si nosotros vamos a sentarnos en una mesa, Ajá. Estado, Así va mi los diferentes pregunta. niveles de gobierno Así y además de eso, los Así es. actores, entonces hay que respetar todo aquello que allí se decida, de tal manera que no tengamos una marcha atrás de ninguna manera. Confío plenamente y estoy segura que más del 50% de peruanos confiamos en que la mano de una mujer firme, con autoridad, va a poder definitivamente garantizar que se respeten aquellos acuerdos que, si en mesa se toman, se ejecutan en la práctica. Rosa Bartra, ha sido muy clara. Muchas gracias por habernos acompañado en este primer bloque del programa, en este primer bloque de Plan País dedicado al medio ambiente. Como habrán podido ver ustedes, Fuerza Popular liga y amarra el tema medioambiental a la industria productiva, en equilibrio, por supuesto, con interés de comunidades y en equilibrio con el medio ambiente. Es la propuesta de Fuerza Popular. Muchas gracias, Rosa. Carlos, muchísimas gracias a usted por la oportunidad. Se nos han quedado muchísimos Sí, temas. pues. En realidad, lo que sí hay que decir como palabras finales quizás es que la gestión ambiental y la gestión de riesgo de desastre son transversales a bueno. cualquier tipo de actividad. Por lo tanto, no podemos tomarlas como un De aspecto acuerdo. único e De individual, acuerdo. sino No, transversal. y en un país con tanta vulnerabilidad como el nuestro, mucho más. Por supuesto Muchísimas que gracias, sí. Rosa. Nuevamente. Gracias nuevamente. Pausa en Plan País y seguimos con más aquí en el canal del Jurado Nacional de Elecciones. Quédense con nosotros.